Buenos días, mi compañera Jessica Delgado y quien les habla, Jessica Mora, vamos a exponer sobre dos circuitos. El primer circuito consta de un inversor trifásico. Estos inversores trifásicos se utilizan para motores trifásicos, las cuales su conexión se usa en N, que N significa neutro, como podemos denotar en esta parte. Esta parte que estamos notando, de acuerdo a la conexión N, se conoce como estrella. Esta conexión pues normalmente es conocida donde se computa los neutros y simplemente se alimenta por cada línea, de acuerdo a la que podemos ver de acá, que sería A, B y C. Entonces, al alimentarse línea en línea, también por una bobina, de acuerdo a lo que podemos ver en este esquema de simulación en ORCAD. Estas serían nuestras bobinas, las resistencias, y pues toda esta parte sería nuestra conexión estrella. Y estas serían nuestras líneas A, B y C. Y esta sería la parte de nuestros tres fases, donde acá estaría la primera, la siguiente y la tercera. De acuerdo al funcionamiento de esto, de acuerdo a lo que se dio en la teoría, si S1 se cierra, no se puede cerrar tampoco S4, debido a que si pasa esto, se generará un corto en el circuito. Entonces, tendrá que cerrarse esta parte de acá, que podemos denotar, que sería esta parte que se cerraría. Ya para el siguiente sería S3, que sería este switch. Entonces, de acuerdo a esto, al medir entre los puntos A y B, se genera una tensión, pues línea a línea. Y las otras terminales, que serían esta parte, se conmutarán en un tipo de configuración para el arranque del motor de inducción, dependiendo pues del switch que se vaya activando. Entonces vamos a ver el funcionamiento del esquema en la simulación. Entonces, de acuerdo a nuestros tres desfases, tenemos que en la primera no tiene desfase, está en 0. Pasando a la segunda, que sería VB, que sería de 1/3 su desfase, y la tercera, que sería de 2/3. Entonces, de acuerdo al comportamiento de este esquema, obtenemos, digamos, para el primero, para la fuente PA, este resultado que tenemos acá. Entonces, de acuerdo a esto, se puede decir que la primera no tiene ningún desfase. Entonces, de acuerdo a esto, su comportamiento, como es conocido, el trifásico son de 6 pulsos. Entonces, tendrá un periodo de 6 pulsos. Entonces, si podemos verificarlo, de acuerdo, aquí habrá un pulso. Acá 1, 2 y 3. Y ya en esta parte, 4, 5 y 6. Entonces, los tres primeros serían
positivos y los 3 últimos serían negativos. Igualmente, para el comportamiento del segundo, de acuerdo a nuestra línea B, de acuerdo con el neutro, se obtiene un desfase de 1/3. Entonces, igualmente que el anterior, tendrá un periodo de 6 pulsos. Para este caso, la gráfica, digamos, varía de acuerdo pues al desfase que se obtiene. Entonces, pasando a la tercera gráfica que nos da el simulador, denotamos su comportamiento y la coincidencia que nos da es los valores máximos que se tienen, que el valor máximo para todas será de 66.667. Entonces, la variación que pues, se puede tener debido a esto también es de las bobinas que generarán retrasos. Entonces, de acuerdo también a los switches, como se vio al principio, de las fuentes internas, se tiene un sincronismo de acuerdo a estas. Se tiene un sincronismo y de esta manera pues produce esos cambios corroborando de acuerdo a lo que se dio pues en la práctica. Entonces, pues su funcionamiento, pues como se ha dicho, es para motores de inducción. Y pues el switchado iría de la parte inicial del clutch a la parte inicial del open final, que es cómo se comporta los switches de las fuentes que tenemos para encontrar, digamos, o para que nos den esta parte de las señales. Entonces, pues, como sabemos, se van a activar siempre en una secuencia. Primero se activará S1, después S2, S3, S4, S5 y S6. Y luego van a activarse el resto, cuando, pues, se repite de una forma continua. Gracias. Ahora les voy a hablar acerca del circuito inversor de onda cuadrada con diodos y switches. Este es el circuito que se trabaja para este video, pero en esta parte podemos observar el circuito que se trabajó en clase. Este circuito se diferencia del de la simulación en que en esta parte se usan transistores y en el otro se están usando switches. Para que funcione este circuito, los diodos que se deben accionar al tiempo son D1 con D2 y D3 con D4. El funcionamiento de este circuito no se puede dar si no se activan los diodos de una manera específica, que es D1 junto con D2 y o D3 junto con D4. ¿Por qué? Porque si se activa D1 y pasa por D1 y D4 pasa por acá, no pasa por la carga y vuelve a pasar por acá, se crea un corto. Y lo mismo si pasan con D3 y D2. Esta es la forma de onda que nos saca este tipo de circuitos, que precisamente es una onda cuadrada para el voltaje, y cuando el voltaje es máximo, la corriente se carga, y cuando el voltaje es mínimo, pues se descarga. Como podemos ver aquí mismo en la simulación del circuito. Voltaje máximo, corriente carga y descarga con voltaje mínimo. Para este tipo de circuitos hay dos configuraciones según polarización. Esta primera, que sería la polarización positiva, cuando entra por acá, por el lado negativo, la corriente pasa por D1, entra por el lado positivo de la carga, igualmente acá por el lado positivo polariza este y llega nuevamente. Por esa razón
se le considera configuración positiva. Esta sería la configuración de polarización negativa, porque entrada del positivo hacia el negativo pasa por D4 y en la inductancia entra por el negativo, asimismo como en la resistencia, polariza el D3 y llega nuevamente polarizado negativamente. En este caso, los diodos trabajan antiparalelos para evitar los arcos de corrientes que se pueden dar en estos circuitos. En este circuito, como vemos, se utilizan switch, que son el sistema de control, en lugar de los transistores que se utilizan en el que vimos en la clase. Bueno, acá podemos ver, y como nos dice en el libro, que el valor máximo y mínimo de la corriente es el mismo, solo que pues el mínimo es con el signo negativo. Listo. En esta simulación podemos observar acá que el punto máximo del voltaje es 100.017 voltios y en la corriente es 9.97 amperios. Gracias a todos.